con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza. La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Amigos de la W, bienvenidos a un nuevo domingo, a un nuevo capítulo de A Fondo. En este episodio estaremos presentándoles lo mejor de la conversación que a fondo mantuvimos con Yaku y Pedro, las dos nuevas autoridades de la prefectura y la ciudad respectivamente. Bienvenidos, bienvenidas, acompáñennos hasta el final y recordemos lo que en ese entonces los candidatos no supieron manifestar. Tenga presente que este episodio lo estamos transmitiendo a través de la frecuencia 90.1 FM y las redes sociales de W Radio. Primero les presentamos la entrevista con el ahora prefecto electo Yaku Pérez Guartambel. Su candidatura a la prefectura de la SUAY consolida la lucha que ha llevado por años. Bueno, también soy este rato coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que aglutina las principales organizaciones indígenas del Ecuador, que es la Ecuadunari, del Perú, que es CONACAMI, de Bolivia, que es CONAMAC, y de Colombia, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y precisamente con ellos hemos ido a los lugares más recónditos de nuestra geografía, del Tahuantinsuyo, del mundo andino, y me siento muy grato poder compartir esas experiencias de aquí y aprender más que compartir, aprender de las luchas, de esos momentos tan duros que viven en el Perú, en Bolivia, en Colombia y en otras partes de la geografía, de la Vía Yala y diría del mundo. Lo que usted indica, en efecto, tratamos desde consolidar un espacio de defensa del agua, de la naturaleza. Toda la vida hemos luchado por el agua, toda la vida, no de los últimos meses, no del último año. Y eso nos ha costado irnos 4 veces a la cárcel en el gobierno autoritario de Correa. Eso nos ha significado que tenga que ir a parar 2 veces en el hospital Eugenio Espejo en Quito, golpeado por la policía montada, que una de ellas me tuvieron que coserme 4 puntos que me partieron el pómulo derecho. Perdí a mi compañera Manuela Pic. Bueno, ha sido un asedio gigante, y no solamente yo, sino mis compañeros defensores del agua de Quimsacocha, de Río Blanco, secuestrados a punto de ser quemados. Pero también hemos luchado, y esta lucha es dura, y sin embargo a nosotros nos preguntan a veces, pero ustedes solo resisten, solo protestan. ¿Y qué proponen? Le hemos hecho propuestas alternativas a la minería, el turismo, el sector agropecuario, en fin. Pero dice, ¿pero cuándo han hecho algo? Bueno, es que no tenemos recursos. Pero si llegamos a la prefectura, desde la prefectura, manejar 120, 150 millones de dólares, vamos a decir que sí hay alternativas a la minería, que no queremos contaminación del agua, que no queremos hipotecar el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos, el futuro de nuestros bisnietos, el presente de nosotros, demostrando que en el Ecuador y particularmente en el Azuay es factible salirnos y no permitir la mega minería que trae mega impactos ambientales. Usted se ha dejado ver como un luchador contra la minería, se ha dejado ver como un defensor del agua, sin embargo, a través de las redes sociales, lo cual siempre dejo muy en claro de que es un caldo de cultivos para cualquier cosa. Ha sido fuertemente criticado usted en las últimas manifestaciones cuando se lo ve portando un saxofón que es hecho obviamente desde el punto de vista de un extractivismo, desde la minería, por los metales que utiliza. ¿Cómo compaginar la vida actual, en la cual, por ejemplo, este aparato que tengo en las manos es hecho con la minería y al mismo tiempo
mantener esa lucha viva, esa lucha donde buscamos que se cuide los recursos naturales no renovables? Muy buena pregunta, muy inteligente su pregunta. Vamos a descifrar o desmenuzar lo que representa el oro para la utilidad de la población del mundo. ¿A dónde va el oro? El 70% de la producción del oro sirve para la reserva de la moneda o respaldo monetario. Es decir, si Estados Unidos fabrica 5 millones de dólares, puede fabricar otros 5 millones de dólares si tiene suficiente oro, que es el respaldo económico, respaldo monetario. Y eso lo tiene Nueva York, lo tiene Washington, lo tiene Frankfurt, lo tiene Berlín, o lo tiene Gran Bretaña, o lo tiene París. Sin eso no pueden emitir moneda, y por eso es que nosotros ecuatorianos, al no tener una moneda propia, no podemos emitir, sería una emisión inorgánica, y ¡boom!, se dispara lo que los economistas hablan de la inflación. El 70% para las reservas monetarias, para el respaldo monetario. El 25% se dedica para la industria de la joyería, para los anillos, para los aretes, para los dientes, todo lo que es joyería. Y hasta ahí podríamos decir que con el 95%, sin respaldo monetario y sin joyería, el mundo puede vivirlo tranquilamente. Y solamente el 5%, querido Juan Fernando, el 5% del total del oro se dedica para la industria electrónica. Es decir, para el iPhone, para un aparato de celular, para un computador, que no digo que es malo, yo también lo necesito y lo requerimos. Pero si nosotros seríamos conscientes y seríamos ecologistas de corazón, con el 10%, si reciclaríamos la cantidad de teléfonos, celulares, iPhone, computadoras que están siendo este rato basura tecnológica, si reciclaríamos solo el 5%, está solucionado el problema. Es decir, no necesitamos explotación del oro. Y me critican, sí, usted está con el saxofón y está en contra del extractivismo. Yo sé tocar también la quena y sé tocar la guitarra. Bueno, el acordeón, que también tiene algo de metales, lo toco. Y lo toco el saxofón. Y me enorgullece porque el saxofón no es un instrumento que es pecado. Pues aprendí a tocar en las misas, y gracias a mis papás que me dijeron aprende a tocar en las bandas del pueblo, hice bailar a miles de personas y sigo haciendo todavía. Recientemente en la Cumbre Mundial de Defensores de los Derechos Humanos estaba un amigo francés tocando el saxofón, pero estábamos latinos muchos y no bailábamos bien nosotros la música de Francia. Entonces dijeron, pero toca nuestra música. Me prestaron el saxofón y toqué la pollera colorada y bailamos todos. Entonces es lindo. Pero nosotros no estamos diciendo... Estamos en contra de que se haga minería per se, o sea, se cierre la válvula en todo el mundo. Hay lugares que son sagrados, hay lugares que no se puede meter la minería. Es como decirle a usted, oiga, ¿le puedo ponerle cerca de sus ojos un ácido que le puede causar daño? No, pero a lo mejor ese ácido sí puedo aplicarme a los pies para los hongos, a lo mejor, porque los pies iban a aguantar, pero en los ojos no. Puedo construir junto a una escuela, a una universidad, a un colegio, a un hospital. Puedo poner ahí un local que surta, un surtidero de combustibles, una bomba de gasolina. Puedo poner junto a una escuela, a un hospital. No, hay lugares. Acá no se debería hacer minería en fuentes de agua. En Quimsacoche, en Río Blanco, en el Parque Nacional El Cajas. En esos lugares debe ser proscrito, porque de ahí viene la vida, de ahí viene el agua, esta agüita que nos sirve para tomar. Si nosotros permitimos minería en Quimsacoche, en Río Blanco, en el Parque Nacional El Cajas, simplemente esto se contamina con cianuro, y el rato que ingerimos el equivalente a una pepita, a un granito de arroz de cianuro, no viviríamos para contar. Por eso es nuestra defensa del agua, de la vida. Es decir, que per se estaríamos abriendo la puerta de buscar hacer proyectos mineros responsables. Pero se sabe por estudios científicos que incluso en países avanzados como Canadá han logrado esa minería responsable, una minería no contaminante. Es decir, de alguna manera no se puede omitir el riesgo, el problema que conlleva en sí el extractivismo.
En efecto, la minería responsable no existe en el mundo. Eso es una de los mayores engaños que pueden decirnos que hay minería responsable. Solamente les pongo algunos ejemplos. No voy a repetir de lo que siempre he manifestado, lo que nos pasa en La Oroya, en La Oroya, esta mina que está en el Perú, el 80% de los niños de La Oroya tienen... el 80% de la sangre de los niños de La Oroya contiene plomo en la sangre. Yo no quiero repetir las lagunas que son más de 30 lagunas que desecaron en el Perú para sacar el oro. No quiero repetir lo que dice que hay más de 10.000 minas abandonadas en el Canadá. No quiero repetir la tragedia que pasó en Minas Gerais, en el Brasil, en donde con un accidente que rompió el dique de cola y llevó el veneno tóxico recorriendo por un río más de 600 kilómetros para llegar al Amazonas, o lo que pasó con una de las multinacionales más poderosas y tecnificadas del mundo, como es Barrick, que es la multinacional canadiense, Barrick, que provocó un desastre ambiental en Argentina con el proyecto Veladero, o solamente decir, ¿quién de nosotros apostaría por la minería para que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros papás puedan tener un promedio de vida de 37 años como pasa este rato en la República del Congo, o lo que pasa este rato en Sierra Leona, en los países del África, o lo que pasaba hace pocos años en Potosí? Por eso en Potosí se suele decir, porque viven tan poco tiempo los hombres, los que trabajan en la minería, dice, cásate con un minero, tiene dinero, muere primero y te quedas con el dinero. Imagínense arriba, a ese extremo a donde llegamos. Por eso es nuestra oposición. Porque nosotros, contrario a la minería, contrario a tener oro, plata, molibdeno, que son metales que no llevamos cuando nos morimos, ¿por qué no cultivar algo que sí es sustentable en nuestra chacrita? Y en la chacrita tenemos desde el zambito tierno, los mellocos, las ocas, las chicamas, el maíz, el frijol, el poroto, los cachiles de cebada, de trigo. Tenemos ahí pues una variedad, más de 40 alimentos que existen en la chacra. Uh-huh. ¿Por qué no producir papitas? ¿Por qué no seguir teniendo maíz? Tenemos 8.000 variedades de maíz en toda la Vía Yala, sino acá se ha ido perdiendo. 6.000 variedades de papas. Y hay muchos de estos alimentos, de estos granos que ya no se cultivan últimamente. Y el Azuay históricamente ha sido una provincia de graneros, es decir, ha habido cantidad de granos. Por eso lo que hoy es Tarqui, bueno, Tarqui ahora, antes se llamaba la Pampa de Cebadillas, porque ahí había cantidad de cebada. Claro, ahora ya no hay cebada, pero hay una playa y hay casas y todo. Y más antes, claro, se llamaban los Tarquis. Entonces, la provincia de la Azuay, que además, y eso es un tema importante, y por eso nuestra necesidad de dignificar a la provincia de la Azuay. El Azuay este rato está haciendo la última rueda del coche. Cuando nació la República del Ecuador, en 1824 están los 3 grandes departamentos que conforman el Ecuador: el departamento de Quito, el departamento de Guayaquil y el departamento de Azuay. Azuay, que contemplaba este departamento, Cañar, Azuay, Loja, Bracameros y Maynas. Este rato ya Bracameros y Maynas ya ni siquiera es del Ecuador. Cañar se dividió. O sea, el Azuay está tan maltratado este rato, siendo históricamente uno de los departamentos que dio vida al Ecuador. Pero este rato no ha habido una autoridad durante el gobierno de Correa que se levante la voz, que le levante la mirada y pueda decir: aquí los azuayos necesitamos obras. No hay una sola vía que se conecte de Cuenca con el resto del país que se ha construido durante el Correato, a pesar que Correa dice que fue el gobierno de las vías. No, porque todas nuestras autoridades, alcaldes y prefectos, lo que se han convertido es en alfombras, se han arrodillado para pedir migajas al emperador. Y claro, los que nos hemos fajeado y luchado en defensa del agua, fuimos criminalizados, encarcelados, pero no importa, ahí estamos. Y por eso a la provincia de la Azuay, hay que volver a esos inicios históricos de ser una provincia rebelde, irreverente. No vamos jamás a claudicar, peor todavía ante un tirano, ante el poder del gobierno central que pretende dominar y llevar solamente las grandes obras, mega obras para Guayaquil, mega obras para Manabí, mega obras para Los Ríos, mega obras para Quito. Antes de ayer estuve en Ponce Enríquez,
donde pensé que iba a haber una oposición a mi candidatura. Por el contrario, por dice... Por el tema minero. Por el tema minero, claro. Porque Ponce Enríquez es un cantón minero. Pero ellos me llevaron otra vez, yo ya conocí el río 7, pero el río 7 es una cloaca. Ahí no se puede bañar ninguna persona, peor pensar tomar el agua. Aquí nosotros sí podemos bañarnos en el río Llanoncay, en el Tomebamba, en el Tarqui, aún, efectivamente. Por eso es la necesidad de vender. Y luego de eso nos invitaron unos amigos que nos conocemos de organizaciones campesinas, indígenas, incluso transportistas, a tomar una cervecita llena tarde hacia Huaquillas. Oiga, una autopista que se comunica desde el pasaje Machala a Santa Rosa. 8 carriles. La provincia del Oro nos va a ir pasando muy pronto si nos quedamos nosotros cruzados de brazos esperando que algún gobierno se compadezca de nuestra ingenuidad o de nuestra indolencia. Eso tiene que acabar. En esta mañana de A Fondo estamos conversando con el doctor Yacu Pérez, quien hoy funge como candidato a la prefectura de la SUAY. Doctor Pérez, ¿cómo lograr que su candidatura no afecte el trabajo que por años viene realizando de activismo? Muchas de las veces la sociedad tiende a cambiar la visión de los activistas políticos sociales cuando estos emergen a una candidatura, es decir, que tiende estas candidaturas a contrariar los efectos de la lucha continua que usted representa. Me parece oportuna la pregunta porque muchos me han dicho, ahora le van a hacer las críticas que usted toda su lucha ha sido solo por una situación política. Yo quiero decirles que quienes me insistieron a que sea candidato, a pesar de que a mi negativa, yo tomé la decisión apenas 10 días antes de las elecciones. Los que me insistieron en que sea candidato a la prefectura fueron los hermanos de Río Blanco, de Molleturo, los hermanos defensores del agua de Quimsacocha, de Tarqui, de Victoria, del Postete, de San Gerardo, de San Fernando, de Girón, de Santa Isabel. Y me dijeron los hermanos de dirigentes de Pachacutic a nivel nacional, tienes que entrar para poder defender, porque Correa dice, ustedes se oponen a la minería, ganen las elecciones y ahí sí hagan lo que ustedes quieran. Igual nos dicen gente, rezagos del correísmo que está. Y por eso tengo el apoyo de la CONAI, y por eso tengo el apoyo de la CAOI cuando se enteraron, y yo pedí, les consulté a mis hermanos dirigentes y bases de la CONAI, de la CAOI, desde el Perú, desde Colombia, desde Bolivia, me dijeron, hermano, láncese, pues quisiéramos que usted gane. Además va a ganar usted, le conocemos por toda su trayectoria y porque a usted le vemos que realmente usted puede hacer grandes transformaciones. Y tengo el apoyo de ellos. Entonces, quienes me invitaron, me empujaron a ser candidato. Claro que la decisión final lo tuve que tomar, pero fueron ellos. Entonces, por ellos estoy. Y para decirles que desde la prefectura, con recursos, podemos darles, pues, proyectos agropecuarios, proyectos turísticos, proyectos productivos, para no tener que estar extendiendo la mano para recibir una migaja, una limosna de las empresas mineras. En estos lugares, por ejemplo, en Río Blanco o en Quimsacocha, que están a sus alrededores, la gente a veces apoya, porque ellos, las mineras les ofrecen inicialmente fuentes de trabajo, o les dan unas mangueritas, o les dan cemento para sus construcciones, o les dan unos pocos cuyes, unas pocas gallinas, y con eso les llevan a ellos. Ese dinero es un dinero sucio, es un dinero mal habido que el diablo se lo lleva. Tiene que ser un dinero que venga de las arcas del Estado, de nuestros impuestos que pagamos y que se vuelva a ser reinvertidos y apoyarles y no recibir caridades. Las caridades solo multiplican la pobreza. Las personas tienen que recibir dinero digno con su esfuerzo, con su trabajo digno, de hacer producir la tierra, de tener un canal de riego, un sistema de riego moderno con un riego por aspersión, un riego por goteo, un riego que sea absolutamente complementado con tecnologías ancestrales y tecnologías modernas. Y eso sí, por eso poder producir. Y ahí tenemos nosotros todo un paquete, un plan de gobierno de la provincia de la SUAY que vamos a hacerlo referente a nivel nacional. No queremos ser una más de las provincias, sino tiene que ser esa provincia histórica. Por algo nosotros tenemos ancestros cañaris. Claro. Y los cañaris han sido rebeldes históricamente, irreverentes frente al poder, a la jerarquía, al dominio, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. En el Ecuador del año 2019, luego de
una época considerada como correísmo o el correato, hoy con un nuevo mandatario, con una nueva voz, ¿qué tan lejos estamos de la política extractivista? Yo creo que no estamos lejos, más bien está imprimiendo y apretando más el acelerador el presidente Moreno. Vamos a tener una reunión estos días en la CONAIE y también el sábado en la Convención Nacional. Y nuestra propuesta es el gobierno, no nosotros, el gobierno rompió el diálogo. Nos impone este paquetazo, este gasolinazo y se nos vienen las concesiones y privatizaciones y no ha cumplido con las ofertas de archivar las concesiones mineras. Y todo lo que se nos viene encima, no ha combatido la corrupción, no ha recuperado un solo dólar de la corrupción de Correa, de esos 70 mil millones de dólares. Es una cifra monumental, es una cifra colosal que se robaron los delincuentes del correísmo. Y eso sé que también el pueblo de Cuenca y de la SOI tiene que tener presente. Que les mire al resto de candidatos. ¿Dónde estuvieron cuando nosotros estuvimos en las calles criminalizados, encarcelados? ¿Dónde estuvieron? Unos se quedaron con miedo en sus casas y otros estuvieron co-gobernando con Correa. Y eso el pueblo de Cuenca y de la SOI debería tomarles la lección y en estas elecciones pues juzgarlos como debe ser. O los absolvan o los juzgan. Pero la situación ha sido extremadamente difícil. De todas maneras, con el gobierno de Moreno, pues vamos a seguir. Y ahora con este paquetazo de medidas económicas, por este paquetazo y por el extractivismo, tendremos que salir a las calles cuantas veces sea necesaria. Ahí nos tendrán. Qué bueno que haya usted mismo tocado ese tema. ¿Qué pasa con el Ecuador que ya no tiene ese impulso que en su momento, épocas atrás, tenía cuando existían este tipo de medidas? Basta recordar que para Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez y otros expresidentes bastó tocar ligeramente el precio de los combustibles para quedarse fuera del gobierno. Hoy, en medio de todo, existe una ligera calma. No es que exista satisfacción ni conformismo, pero ya no se ve a la gente en la misma postura que años atrás. ¿Por qué? Yo creo que este mal que nos dejó sembrando el correísmo, imagínense a las universidades. Yo me gradué en el 94 y ahí me acuerdo con el doctor Teodoro Cuello, salíamos el rector a la cabeza y los profesores y los estudiantes salíamos a hacer barricadas, a cerrar las calles y a abrir avenidas de esperanza. Y los gobiernos nos escuchaban. Pero Correa nos empezó a tildar de tirapiedras, de terroristas, de todos los descalificativos más fuertes. ¿Criminales? Criminales. Y con eso la gente se quedó, dice, no, a mí me van a decir tirapiedras, me van a decir terrorista, me van a decir alguno de estos calificativos de criminales, delincuentes, y se queda. Y otros, en cambio, se han contagiado por el conformismo. Yo acabo de publicar un último libro, para los que no conocen, este es mi 7º libro, habíamos contribuido con el libro de la justicia indígena, el libro de Agua u Oro, entre otros. Y en este libro estoy haciendo un llamado a la juventud a despertar ese ímpetu, porque en los jóvenes reina el inconformismo, en los jóvenes esa revolución de las hormonas hace que los jóvenes estén pero con una vibra, pero últimamente como que están anestesiados, como que les quedó una droga para cuando les ponen a alguien una anestesia bien fuerte para proceder con una cirugía, les dejan completamente adormecidos. Doctor Pérez, ¿tendrá tal vez razón de ser lo que usted comenta, el hecho mismo de que nos encontramos ante una generación que lee cada vez menos? Yo creo que sí. Bueno, tal vez sí leen, pero leen el WhatsApp y leen el Facebook y leen el Instagram y leen alguna cosa que no es malo, son herramientas muy buenas, pero leen tan poco los libros. Yo he considerado que esta generación es la generación de los titulares. Es de los titulares, de las noticias muy resumidas. De los 120 caracteres. De los 120 caracteres Twitter. Del Twitter. Pero si solamente leeríamos ya los Twitters de la BBC de Londres, de la W Radio, de HCJB o de Radio Quito o de CNN, de Al Jazeera, solamente si leeríamos todos el contenido de ellos,
ya demasiado, porque yo casi no leo últimamente periódicos, pero leo todo lo que es la BBC, nos trae noticias de primera, CNN y de aquí hasta el Telégrafo últimamente, La Hora y el Comercio y ustedes lo que publican y todo, muy buenos, pero ya no lee. Imagínese usted que hay un promedio de medio libro se leen los ecuatorianos al año, y aquí en Cuenca se lee muy poco. Ojalá, le estoy invitando este libro, se llama La Resistencia, ojalá a través de aquí, de esta cuñita, este día jueves, a las 6 de la tarde va a ser la presentación de este libro en la Corte de Justicia de Cuenca, junto al Parque Calderón. Y este libro ha sido elogiado por gente de Cochabamba, en Bolivia, y por los rectores de la Universidad Andina y la Universidad Internacional del Ecuador en la Universidad Andina en Quito, y va a ser presentada este día jueves acá. Y es una dedicatoria a las mujeres, una dedicatoria a los jóvenes, una dedicatoria a los albañiles, porque les doy unos capítulos para ellos. Y a los jóvenes, por ejemplo, hay que estar en las universidades, hay que entrar en las universidades, pero no necesariamente. Mark Zuckerberg, el que creó el Facebook, no llegó a graduarse en una universidad. Bill Gates tampoco. Alberto Einstein en el examen de admisión no pasó. Y sin embargo son las figuras que decollaron y son personas que nosotros tenemos que seguir el ejemplo por la creatividad que tienen, por ser el joven, el hombre curioso. Cuando en algún momento Einstein fue a darles una charla a los jóvenes estudiantes, no recuerdo si es en la Universidad de Zurich o en Nueva York, y les preguntan y les dicen: señor Einstein, ¿de dónde saca usted tanta inteligencia? ¿Por qué es tan superdotado? Y él les dice: jóvenes, yo no soy ningún superdotado, soy apenas un apasionadamente curioso. Eso les invito a los jóvenes, que sean curiosos, que sean como los niños, porque los niños nos dicen: ¿y por qué el agua? ¿Y por qué es de ese color? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué se riega? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Los niños que están aprendiendo, que están conociendo el mundo, eso tienen que ser los jóvenes, que lean, los que están aprendiendo derecho, que se lean de los delitos y las penas de este folletito que construye una revolución dentro del ámbito jurídico, que se lean el origen de las especies, a los que estudian medicina, lo que transformó el mundo con Darwin, que se lean a los que están estudiando economía, el Capital de Carlos Marx, que son 3 capítulos, pero que estoy seguro que si se leen, no capítulos, tomos, un tomo por mes, en 3 meses tienen terminado. Que se lean el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Federico Engels, que logra revolucionar la parte política y sacudir esa forma, ese conformismo que nos mantiene. Y no porque son esas unas doctrinas, no. Y lean la Biblia, y lean el Quijote, y lean Resurrección, y lean la Ilíada, y lean la Odisea, lean todo y lean obras de acá que son lindas. Tenemos de Eliezer Cárdenas, Polvo y Ceniza, del Cuchucho Jara, que se nos fue, y de César Dávila Andrade, y la poesía y la astronomía de Carl Sagan, o la astronomía del primer astrónomo Eratóstenes, o del Big Bang hasta los agujeros negros, la historia del tiempo de Stephen Hawking, que es apasionante, que uno disfruta esos libros. Entonces, quisiéramos que eso, los jóvenes, y por eso es necesario, yo aquí le estoy poniendo una introducción de estos temas desde el summa causa, la filosofía andina, la astronomía, la física, pero también la defensa del agua, el extractivismo, cómo nos afecta en todas partes del mundo, porque no ha habido en un solo lugar del mundo en donde podamos decir, este es el ejemplo de extractivismo. No lo hay. Yo lo he investigado, estoy años investigando, y por eso es lindo que ojalá los jóvenes puedan empezar a ser curiosos, apasionadamente curiosos. Y ahí, parafraseando como lo que decía Galileo Galilei, voy a decir que el libro más grande que tenemos a la vista y paciencia, y todos los días nosotros, es el universo. Quedarse en las noches observando la Chacana, la Cruz Andina, y observar la Vía Láctea, y observar los 7 cabritos, y observar ahí las constelaciones, una cosa fuera de serie. Y eso hay que hacer, pero no vamos a solamente estar ahí aprendiendo ahí cuando tenemos hoy la tecnología, la internet, y encontrar ahí cómo es esto de la supernova, cómo es esto de los agujeros negros, cómo es esto de los asteroides. Pucha, es una cosa fuera de serie, pero no descuidar de lo nuestro, de nuestra provincia, que tenemos Chopsico, 12.000 años de historia, y aquí nacimos nosotros, y la mayoría de los cuencanos de los Azoyos, estoy seguro
que no conoce. Estoy convencido que más del 90% de los azoyos no conoce Chofsi, la cueva negra de Chofsi, que es el lugar donde apareció el hombre acá en nuestra región hace 12.000 años. Y Chofsi está apenas a 45 minutos y no conocemos. No conocemos nosotros del Cajas. Vienen los gringos, los europeos y se quedan boca abierta y dicen, wow, lo que tienen ustedes. Y nosotros solo conocemos el Cajas cuando nos vamos a Guayaquil. Creo que hay que aprender a valorar. Antes de ir a la Torre Eiffel, antes de ir a la Torre de Pisa, antes de irnos allá a Norteamérica, a Disney, a conocer Río de Janeiro, a conocer en Puerto Rico, a conocer España, conozcamos lo nuestro, el Cajas, el Ingapirca. Kim Sacocha ha estado haciendo unos estudios y hay 4 lugares que se llaman Kim Sacocha. El más conocido, el Kim Sacocha nuestro, que defendemos el agua que está en la parte alta de Girón, San Fernando y Cuenca. Pero hay otro Kim Sacocha que está en Santa Isabel, también 3 lagunas. Y hay otro Kim Sacocha que se encuentra en el Sixe, que es un lugar precioso, único, pero no conocemos. Hay que salir los días sábados, los días domingos a caminar por los páramos. Creo que eso nos va a hacer diferentes de los homínidos. Les invito a ser humanos, no homínidos. Es decir, nos hace falta promoción interna, porque promoción hacia otros países, incluso de ciudades a otras ciudades, de provincias a otras provincias, existe. Existe buen capital invertido en esa materia, pero entonces nos está haciendo falta promocionar para que exista un turismo interno más fuerte. Usted le toca el dedo en la llaga, el turismo. Nosotros, cuando he estado fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, y dando algunas conferencias en algunas universidades que me han invitado, y lo digo con mucha humildad, en Río de Janeiro, una conferencia que tuve que dar en la Universidad de UNAM en México sobre el agua, el extractivismo, el summa causa en París. Todos ellos al final se acercan y dicen, pero eso no sabíamos nosotros de esa filosofía del principio de la reciprocidad, complementariedad, diversidad, comunicabilidad, dialogabilidad, interculturalidad, en fin. Y no conocemos que esto es reflejo de la geografía del Ecuador, porque nosotros, todo se expresa a través de la geografía. La geografía es sinuosa, es valles, montes y montañas, y así es nuestros principios, que estos reflejan a la filosofía. Y ellos dicen, pero ¿y dónde existe eso? Digo, en Quito, en Bogotá, en La Paz. ¿Y usted vive en Quito? No, yo vivo en Cuenca. ¿Y qué es Cuenca? ¿Cuenca de dónde? Cuenca del Pacífico, Cuenca del Amazonas, Cuenca del Mediterráneo. Porque Cuenca no representa nada, es un nombre colonial. Digo, es una ciudad que era la segunda capital del imperio inca, que era el Cusco, y después era Tomebamba. Ah, dice los incas. Ya, pero antes de ello estaba la ciudad de Guaponderi. Ah, ¿y qué tienen ahí? Les explico, nadie conoce. No conoce porque no se ha hecho ni desde el municipio ni desde la prefectura una difusión de los lugares más lindos, de los lugares más exquisitos, de los lugares más emblemáticos que tiene nuestra provincia de la Azuay. Por algo somos privilegiados que pasa por la línea ecuatorial, por acá, por el Ecuador, por eso el nombre de Ecuador. Entonces, pero al no haber publicidad, ni por la internet, ni en los grandes aeropuertos, ni en las terminales, a lo mucho los que han venido acá conocen Quito, Galápagos, un poquito conocen Guayaquil o Manta y conocen Otavalo, por todo está cerca Quito y por las artesanías y todo. Desde Quito para abajo nadie conoce ni Baños conocen alguito, pero ya, ni Chimborazo, por ser el volcán más elevado que tiene el planeta, claro, podríamos decir, hasta ahí. Pero de ahí sí, no conocen ni Ingapirca, ni el Cajas, nada. Y eso se debe a la inoperancia de nuestras autoridades que no supieron promocionar nuestros lugares turísticos emblemáticos, y eso sí atrae inversión, eso atrae Kushki, y ahí está enterito por potenciar el turismo. ¿Cómo entonces entender lo que usted hace referencia, doctor Pérez, y al mismo tiempo recordar que hemos recibido galardones, premios por turismo, reconocimientos a la ciudad, etcétera? Claro, hay que tener muy en cuenta que estos reconocimientos se los puede autogestionar con votos internos de la misma ciudad, es decir, no es que son un reconocimiento per se desde el extranjero o desde la vista internacional.
Pero ¿cómo entendemos? ¿Cómo parejamos la no publicitación por un lado y al mismo tiempo el haber merecido de ciertos reconocimientos? Estas son como las encuestas. Si yo tengo dinero, pago una encuesta y digo, ponme primero y listo. Digo, en los premios, pago 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 dólares, depende del premio, y nos hacen ubicar en los primeros lugares. La mejor forma de demostrar que nosotros somos una ciudad, una provincia que puede enamorarles a los turistas, y si veríamos aquí gente de Argentina, de Uruguay, de México, de Brasil, de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Norteamérica, del Canadá. Si veríamos eso, podríamos decir, nosotros vivimos del turismo. México vive del turismo. España vive del turismo. Costa Rica, que lo dejó atrás, la minería, vive del turismo. Italia vive del turismo, Venecia. Mismos Estados Unidos viven. Estados Unidos un poco menos, pero claro, algunas ciudades como Orlando, como Miami y estas, por Disney World viven del turismo. Pero solo para darles un ejemplo, el Coliseo de Roma recibe diariamente 10,000 turistas. 10,000 turistas diario el Coliseo de Roma. Multiplique 10,000 por 365 y eso multiplíquele por $1,000 que dejaría durante esa visita a Roma. Ahí tenemos, ahí está la verdadera mina. O lo que pasa con la gente que va a visitar, los que se van a Francia, todo el mundo va a la Torre Eiffel y al ladito de la Torre Eiffel está obviamente el Museo de Louvre. Y ahí igualmente, uno dice que son entre 15,000 y 20,000 personas diarios que ingresan a ese lugar, que hay que ponerse unas filas gigantes. Y si no queremos esas filas gigantes, hay que pagar más para que las operadoras de turismo puedan ellos conseguir con más tiempo y todo planificadamente y hacer. Ahí está. Pero si nosotros no le pide favor al Coliseo de Roma, Ingapirca, no le pide favor lo que en Sudáfrica promocionaron esos lugares lindísimos ahí junto al mar y la montaña, de que es lindo, pero no le pide favor ver lo mágico que es el Cajas. Muy bien, avancemos un poco y permítame hacer un paréntesis. La gente se ha acostumbrado a llamarlo con su nuevo nombre. ¿Le conocen ya oficialmente como Yaku Sacha o aún hay quienes lo llaman como Carlos? Todavía muchos me llaman como Carlos y en esta campaña tengo que posicionar más el nombre de Yaku y les digo, Yaku en quichua es en quichua y al castellano traducido es esto, agua. Y si yo me cambié de nombre es en honor a la vida, en honor al agua, pidiendo permiso a la Pachamamita y a mi mamá que me pusieron ese nombre que yo respeto y todo, pero bromeando les dijo, ya no soy Carlos, los Carlos quedaron para los santos y para los reyes, soy simplemente agüita. Y eso es lo que me ha dado, creo que la razón de vivir. Yo cuando salgo eventualmente a trotar, si salgo a trotar religiosamente, voy a hacer mi epifanía y agradecer al agua que está en el río Yanuncay, que viene precisamente de Quimsacocha. Sus hijas, su compañera de vida, Manuela Pic, ¿qué dicen de su candidatura? ¿Le apoyan? Bueno, a mi compañera primero tengo que decirle, ella no está aquí, Verónica Ceballos, hace 6 años se fue de este mundo, pero desde lo alto es como una estrella que me ilumina y cada vez que veo el agua, pues lo siento, le siento a ella, como que le saboreo a ella. Era impresionante y aquí en W Radio en alguna ocasión cuando me detuvieron, ella pidió un espacito, nunca nos han negado aquí en W Radio, más bien gracias por no solamente las puertas abiertas, sino el corazón abierto que han tenido ustedes. Ella de aquí intervino, hizo llorar a muchas personas, porque era más sensible, era una sensibilidad gigante que tenía, y por eso con ella tengo 2 retoñas, 2 niñas, la una Ñusta, que traduce al castellano es princesa, Ñusta Cruzcaya, y la otra es Asiri Verónica, en honor a la mamá. Asiri significa sonrisa. Y con ellas sí, ellas me apoyan muchísimo. Manuela tuvo que regresarse a Francia y por su trabajo y todo, me ha dado el apoyo necesario. Mi mamá, ya no tengo a mi papá, ella
siempre preocupado. Yo decía, no te metes, pero cuando entro me apoya con todo y la gente siempre me apoyan. Ellos me apoyan no con dinero, mi mamá tampoco. Nuestra vida fue dura, muy dura. Vinimos de la hacienda, yo hasta los 13 años seguí en hacienda, de los señores moscosos, de los señores serranos, no tengo ningún resentimiento con ellos. Fue duro, pero si no hubiera sido por ese sacrificio de mis papás, también de comprarme el saxofón, y yo a los 13 años ya andaba tocando en las misas, hasta con el Monseñor Luna, y tocaba las misas en las comunidades de encima, de Baños, de Tarqui, de Huillanchapa, de Victoria, de Cumbe. Después de 3, 4 días de tocar venía con los labios partidos, pero sí con dinerito para comprar mi ropita, para ayudar a mis papás, y fue lindo. Y gracias a la universidad, que también tuve una beca, ahí se llamaba la beca mixta, me daban en dinero y me daban la comida, porque yo vivía en Tarqui y acá no tenía dónde almorzar, dónde merendar, era difícil. Y creo que eso mismo despertó la curiosidad y no me he quedado ahí. Algunos dicen que los mineros me dicen, no, él no es ni abogado, no es nada de eso. Yo les dejo, entren a la CNESID, claro, ahí no está todavía con mi nombre actual, pero como Carlos Pérez Guartambel están los títulos, tengo 4 posgrados en gestión ambiental, en derecho ambiental, en justicia indígena, en derecho penal, y eso me ha ayudado muchísimo, porque con eso he evitado que gente inocente vaya a la cárcel. Yo mismo he estado procesado varias veces. Entonces, ellos me dan un apoyo gigante, mi mamá, mis niñas, mis más cercanos. Yo a ellos no sé cómo agradecer. Confío en que la Pachamamita es tan grande y tan generosa que ellos les sabrá recompensar lo que yo no les puedo dar. ¿Cuál es el recuerdo más feliz de Yacu Pérez? Hay tantos recuerdos. Al que recurre cuando precisamente se encuentra en dificultad, se encuentra en momentos adversos. Yo siempre me acuerdo de Verónica, porque ella me decía, a ti nunca te va a pasar nada porque tú haces honestamente, con ética, con principios. Sigue siendo irreverente y jamás te ensucias tus manos. Me recuerdo de Manuela que a veces yo decía, pero vamos a llegar un poco tarde. Chuta, está de decir que el bus se dañó. Y yo decía, no a las mentiras, ni a las mentiras piadosas. Porque esta es una mentira piadosa, que el bus se dañó y que me retraso 5 o 10 minutos, ni a eso. Creo que hay que buscar no solamente predicar, sino practicar. Para uno exigirle al otro hay que practicar la honestidad. Ahora es el turno de Pedro Palacios, el flamante candidato electo para la alcaldía de Cuenca. Él nos acompañó también en los estudios de A Fondo y conversamos largo sobre su persona, su personalidad, quién es él, cómo se perfilaba como candidato, qué esperaba de Cuenca y su candidatura. Acompáñenos a este extracto de esta entrevista que mantuvimos con Pedro Palacios. Usted nos escucha a través de la frecuencia de la W90.1 FM y también a través de las redes sociales. Tengo que hacer una confesión, y es que usted está muy bien vestido, y en mi caso yo estaba vestido con un terno más claro, pero es que estos climas nos ponen de a locos. Venía para hacer la grabación y he tenido que improvisar porque me he mojado es todo. Pero usted está muy bien vestido y qué bueno, qué bueno. Ingeniero, usted es empresario, usted siempre se ha movido dentro de ese sector, de esa rama privada. ¿Por qué meterse a la política teniendo en cuenta que al menos en Ecuador, los ecuatorianos, aunque no es una realidad ajena a Latinoamérica, se considera que la política es sucia, la política es tormentosa, la política es llena de corrupción? ¿Por qué meterse, salirse de esa vida tranquila? Bueno, en primer lugar, debo decirle que yo realmente empresario no he sido todo el tiempo, más bien he sido un trabajador en relación de dependencia, un empleado durante muchísimo tiempo. Sin embargo, en momentos de mi vida sí he procurado emprender, a veces con un poquito de éxito, a veces con fracaso, porque eso es parte de quien quiere emprender en la vida. Y ciertamente en este proceso ya de más de 25, 26 años de vida laboral,
he tenido la posibilidad de estar de los dos lados, tanto como empleado como empleador. Su pregunta es realmente muy buena porque es fácil estar en una, entre comillas, zona de comodidad y confort. Como digo, a veces bien, a veces mal, pero donde uno, la familia, los hijos, los padres, realmente se vive de una manera muy tranquila. No somos figura pública que puede llegar a ser cuestionada en un momento dado. Y eso de alguna manera hace que muchos de los ciudadanos también estemos en esa posición, tal vez una posición cómoda. Mi principal motivación es pensar que ya no es bueno solamente quejarse, proponer, pero desde la otra vereda, ¿no? Para que otros lo hagan. Pienso yo que es fundamental que los ciudadanos en general, ¿por qué no? Pues nuestros queridos cuencanos, demos un paso al frente, no importa de dónde estemos, desde qué sector en el que estemos, pero demos un pasito al frente y digamos, bueno, si queremos algo mejor, si aspiramos a algo mejor, pues seamos nosotros los protagonistas. ¿Por qué esperar que otros sean los protagonistas? Y esa realmente es la principal motivación de poder dar a conocer a la ciudadanía esa visión, ese sueño que yo tengo de una cuenca mejor, de una cuenca de cara a futuro sostenible, solidaria, de una cuenca con oportunidades para todos, de una cuenca planificada realmente, que la calidad de vida sea buena, no solamente para ahora, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Usted está diciendo que la cuenca en la que vivimos hoy no es planificada? Es correcto, sí. Textualmente, la cuenca de hoy parece ser que no es planificada. ¿Estamos creciendo desordenadamente? Bueno, es cuestión solamente de que los ciudadanos salgamos un poquito del casco urbano y vayamos hacia nuestras queridas parroquias rurales y veamos cómo lamentablemente no existe una planificación. La ciudad crece porque tiene que crecer. La ciudadanía va aspirando a nuevos espacios, a nuevos sectores y por justa razón pues quiere tener su casa, su departamento, y va, digamos, habitando zonas que actualmente se les conoce como zonas de expansión o zonas rurales, pero no están planificadas. Y por eso es que tenemos vías, por ejemplo, muy angostas, que luego a la posterior, cuando esa zona está densificada, no se puede hacer nada porque ya quedó posiblemente de 4 metros de ancho. Los servicios van llegando tal vez 1, 2, 5, 10 años atrás, un tema de alcantarillado, de agua. La parte eléctrica, digamos que sí es un poco más ágil, esa es la realidad. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que no está siendo planificada. No porque quiera tener un cliché político y decir, no, pues este va a ser el argumento con el cual vamos a ganar. No, cada uno de los ciudadanos veamos qué es lo que está sucediendo en nuestro barrio, en nuestro sector y sobre todo en las afueras, porque lo que ya está consolidado de una u otra manera ya está, pues. Ahora veamos a las afueras qué está sucediendo. Jefferson Pérez, quien está también en esta carrera electoral y con quien ojalá tengamos la oportunidad de conversar, actualmente tiene vetado a los medios. Sabrá Dios por qué. Las malas lenguas hablan que precisamente para precautelar cualquier mala palabra, no hablando de términos malos, sino quizás desatinados dentro de la política, no sea suelta. Él habla de que ya no podemos esperar que para la alcaldía vengan personas milagrosas o capaces de resolverlo todo. ¿Usted comparte esa idea? ¿Cree que debemos humanizar la gestión política y que quizás con esa misma humanidad debamos juzgar al actual administrador de la ciudad? Yo creo que pasa más bien por un tema de capacidad administrativa y de gestión. Yo no soy quien para emitir juicios de valor ante nadie. En mi casa me han enseñado mucho a respetar a las personas. Sin embargo, lo que sí puedo hablar es sobre los hechos, sobre las acciones, más no sobre las personas. Y claramente se ve que no existe una gestión administrativa que nos brinde a los ciudadanos la posibilidad, como digo, de desarrollarnos hacia adelante. Más bien, no solo esta administración, sino las anteriores, y no solamente la administración local, llámese del GAD cantonal, inclusive la provincial, y no se diga la nacional, es extremadamente politizada. Yo estoy convencido de que si queremos que las cosas mejoren en nuestra ciudad, debemos despolitizar la administración. La administración de la ciudad tiene que ser hecha por profesionales en las diferentes ramas, con mucha valía, con mucha experiencia, con bastante formación, pero cuando le metemos el tinte político, ahí es donde se dañan las cosas, porque si es que no, tal sector, tal barrio, tal junta parroquial, tal persona, funcionario, no está en la línea política del funcionario de turno, del administrador de turno,
es relegado, es puesto de lado. No importa si es que es competente o no, no importa si es que tiene una buena experiencia o no. Lo importante ahí es que tiene que estar de acuerdo conmigo, y eso está mal. Por eso es que hay muchos funcionarios de lujo, como yo siempre digo, de carrera, que los tienen ahí literalmente en una oficina, sentados en una sillita sobre una mesa, haciendo nada. ¿Por qué? Porque no están en la línea política. Y esos sueldos y esos salarios son pagados por usted, por mí, por quienes nos están viendo. En este espacio a fondo, esta pregunta que le voy a hacer quizás suena repetitiva, pero creo que es necesario porque es precisamente el espacio donde tratamos de que se genere una discusión que pueda servir a la ciudad, número uno, y número dos, también conocer a los políticos detrás de la parte ordinario más visible. La familia, ¿qué dice? ¿La esposa se encuentra a gusto con su pretensión o en algún momento ella dijo, pero Pedro, por favor, no te metas en este tema, la política es sucia, la política nos va a generar problemas? ¿Le dijeron eso en casa? Mucho, no solamente mi esposa, mis padres, mis hermanos, amigos cercanos, me han dicho eso, justamente lo que usted acaba de decir. Tu nombre, hagas o no hagas, ya va a estar manchado. Y yo entiendo, y en estas semanas, donde ya prácticamente esta es la cuarta semana que podemos hablar de una candidatura formal o precandidatura formal hasta que no se inscriba, ciertamente que ha habido juicios de valor de muchas personas que yo no sé quiénes son, realmente nunca les he conocido, pero ya emiten esos juicios de valor que sí hace que obviamente uno en un momento dado, diga, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena lo que estamos haciendo? A usted le veo activamente respondiendo en las redes sociales. Bueno, por lo general procuro principalmente agradecer a las personas que con un comentario nos están apoyando. Ciertamente por ahí aclarar algo que no es correcto, que no está bien, es importante que se aclare, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Las redes es impresionante cómo nos permite acercarnos a la ciudadanía, pero también existe ese lado malo que es que se genera muchísima especulación, suposición y lamentablemente en algunos casos cosas que no son ciertas. Entonces a veces toca hacer un comentario para aclarar que las cosas no son como se mencionan, ¿no? Ingeniero Palacios, ¿usted ha podido identificar, se ha dado cuenta si tras sus publicaciones existen troles? Realmente no les sabría decir, y les soy franco, no me preocupa absolutamente para nada. Nosotros, o en mi caso puntual, yo soy súper transparente. Mis publicaciones, digamos, en mi página personal, son de toda la vida. Yo no he borrado nada, no tengo que ocultar. El que nada debe, nada teme. En la página del movimiento igual, lo que se ha podido pronunciarse en algunos pequeños videos, en entrevistas, se comparte, se publica. Somos humanos, cometemos errores seguramente, a veces nos equivocamos en algunas cosas, pero lo importante no solamente es que se pueda reconocer los errores, sino que tenemos la capacidad de corregirlos y de aceptarlos y al final del día crecer, porque eso es lo que hace, creo que a la mayoría de las personas bien, que podamos seguir creciendo, ¿no? ¿Usted ha pensado o ha considerado la posibilidad de preparar para cuando ya las elecciones se pongan, o mejor dicho, la campaña electoral se active formalmente, de alguna manera tratar de blindar a su familia, porque van a venir los ataques y van a tratar de desprestigiarlo? ¿Qué es lo peor que pueden hablar de Pedro Palacios? Con todo respeto y honestidad, lo peor que puede hablar de Pedro Palacios es que soy demasiado puntual. Y usted me va a decir que eso no es un defecto. Yo digo, sí es un defecto cuando no se tiene paciencia. Soy bastante impaciente. Pero pueden expulgar lo que quieran. Yo no tengo ningún problema, mi vida es un libro abierto, pueden revisar todo. Cuando he tenido la posibilidad de tener buenos ingresos, pueden revisar lo que he declarado en el SDI. Cuando la vida no me ha permitido tener buenos ingresos, obviamente no habrá los valores declarados o serán menores. Los bienes que pocos o muchos que pueda tener están ahí abiertos para que los puedan revisar. Por suerte, ningún familiar mío, digamos, ha estado en la política, no ha sido candidato a nada. No puedo decir que no son funcionarios públicos porque en una ciudad relativamente pequeña, llamémoslo así, siempre uno tiene un pariente, un amigo, un conocido que trabaja y es parte natural, pues más aún cuando el municipio tiene la cantidad gigante de empleados, entonces ¿cómo no tenerlo? Usted se me está adelantando a las preguntas, ¿no? No, sino es parte de... Yo le digo, si es que la voluntad de la ciudadanía es que nosotros podamos estar al frente, pero con un grupo, con un equipo de trabajo, lo primero que haremos es más bien pedirles a ustedes, realmente a los medios de comunicación,
Y los que yo conozca, por favor, saquemos el listado de todos los familiares que están en la administración trabajando, porque no los vamos a dejar sin trabajo a ellos. No han entrado por nosotros, sino pues, seguramente por sus méritos propios. Y que luego, cuando concluyamos la administración, que vuelvan a ver el listado, a ver cuántos más han subido. Ese es un compromiso de mi parte, por ejemplo. Usted ha tocado un tema álgido que, de hecho, con el economista Andrés Robalino, capítulos atrás en A Fondo, lo habíamos hablado. El municipio de Cuenca salta en sus números cuando a talento humano, a la cantidad de gente que está dentro del municipio o depende del municipio a través de sus diferentes empresas municipales, tiene. En el conversatorio, y ustedes recordarán este mismo dato, lo había ya brindado en el conversatorio que mantienen los candidatos a la alcaldía de Quito, hacen referencia al tamaño de la ciudad con el porte del municipio. Salta un dato muy interesante. El municipio de Guayaquil, que tiene una ciudad muchísimo más grande que Cuenca, ocupa un lugar ínfimo con número de plazas ocupadas. El municipio de Quito es mucho mayor, pese de que el porte más o menos está entre Guayaquil propiamente y Quito. Pero en Cuenca, venimos a Cuenca y Cuenca llega, si ponemos estas tres ciudades como las más importantes del país, Cuenca está con sobre los 4.500 funcionarios, seguido de Quito y luego Guayaquil. ¿Cómo entender eso? El economista Robalino habla de una manera quizás un poco más franca. Él dice corrupción, no hay dónde perderse. Pero, ¿qué va a hacer usted si gana? Bueno, tal vez sea corrupción. Yo le pondría un nombre que es pagar favores políticos. Pero eso también es corrupción. Es parte de... La corrupción tal vez va más allá, porque la corrupción empieza desde aceptar un cargo para el cual yo no estoy totalmente preparado. Y es allá, desde ahí parte la corrupción como tal. Ciertamente que sí es preocupante, y eso sucede porque yo creo que tal vez vamos a tocar ese tema también, cuando una administración llega con mucha presión social, presión política y presión económica, lo que sucede es que el margen de maniobra es bastante bajo, es muy poco, porque tiene que pagar favores. Y uno de esos favores que se tienen que pagar es precisamente incorporar personal a la administración pública, precisamente porque hubo un proceso de apoyo durante una campaña, etcétera, etcétera, y etcétera. Entonces, nuestro compromiso es realmente hacer una revisión, porque no sé si cuando conversamos con usted en un espacio que nos dio, para nosotros uno de los puntos fundamentales es hacer una reingeniería de los procesos al interior de la municipalidad. Lo había mencionado. Es fundamental, eso tenemos que hacer desde el día cero. Yo digo tal vez un poquito antes, si es que obviamente ya se gana, tenemos por ahí como unos 30 días para empezar a preparar algunas cosas. Eso es la base fundamental si queremos proyectar a la ciudad hacia futuro. Obras de cemento que son necesarias, infraestructura que es necesaria, muchas cosas que son necesarias de la ciudad, parten primero de una real optimización del aparato burocrático al interior del municipio y de sus empresas municipales. Entonces, para nosotros es fundamental esa reingeniería de procesos. Eliminar esos pasos que no generan valor al ciudadano, y estoy seguro que esos pasos que no generan valor, este rato lo está haciendo alguna persona. Esa persona tendrá que ser desplazada de esa operación, de ese proceso. Puede ser que algún otro proceso tal vez requiera algo más de personal que actualmente está siendo ineficiente y no puede ser entregado. Entonces se desplazará hasta ese momento, hasta esa posición. Sin embargo, yo estoy convencido de que sí tendrá que haber un recorte, porque la cantidad que se habla solamente del municipio como tal a contrato ya establecido se habla cerca de 2.000 y pico, más los que están a contrato a plazo fijo, otros 2.500 más, son 4.500, 5.000 personas. Y sí es importante que los ciudadanos sepamos qué están haciendo por nosotros, porque al fin y al cabo nosotros los ciudadanos somos los que estamos pagando su salario, ¿no? ¿Están trabajando para beneficiarnos? ¿Están trabajando para complicarnos la vida? ¿O están trabajando para buscar cómo de alguna manera hacen un poco más de dinero? ¿Usted cree que tiene usted la capacidad para modernizar al municipio, una modernidad que venga con procesos más simples, más fáciles de llegar a los ciudadanos?
Sí, convencido completamente, pero no porque yo sea la persona capaz exclusivamente, sino porque como todo en la vida hay que rodearse de personas, de un equipo de trabajo que lo permita y que lo logre. Una sola persona, por más que trabaje 24 horas, 7 días a la semana, no puede realmente hacer todo. Necesita tener un equipo de trabajo lo suficientemente bueno. Si usted me permite, tal vez los ciudadanos no conocen mucho de mi trayectoria. Yo estuve liderando una empresa que fuera del país, en el país vecino, en el Perú, y cuando yo me retiré de esa empresa, ya éramos alrededor de 1,000 personas, facturábamos algo más de $60 millones, y precisamente en todo ese proceso de crecimiento de la organización se hicieron reestructuraciones, reorganizaciones, optimizando cada uno de los departamentos, estirando el dólar, el centavo, en ese momento el sol, porque eso es lo que hace un administrador. Eso sucede bastante en la parte privada. En la parte pública eso tiende a ser completamente lo contrario. ¿Por qué sucede eso? Porque si nos fijamos quiénes están en administración ahora y han estado antes, con todo respeto, mucho respeto para ustedes, pero ¿qué han administrado antes? ¿Qué experiencia administrativa han tenido? Y no estoy siendo peyorativo ni estoy generando ningún juicio de valor, sino realmente una pregunta que yo creo que es válida que nos hagamos los ciudadanos. Si es que yo no he tenido la posibilidad de administrar algo, si no sé lo complicado que es conseguir los recursos, asignarlos de una manera tal para que luego sostengan una buena inversión, un buen retorno de la inversión, ¿cómo podemos pretender que sean los administradores de nuestra ciudad, donde realmente es un tema sumamente complejo, de montos sumamente altos? Entonces, ¿cuál es la motivación y cuál es la competencia y capacidad que tiene esa persona para poder dirigir una ciudad? Por eso yo insisto que Cuenca realmente no necesita de políticos, necesita de administradores. Cuenca necesita ser bien administrada, bien gestionada, con una visión de futuro. Y yo creo que Pedro Palacios y muchas, pero muchas personas que viven en esta querida ciudad tienen la capacidad de sobra para poder generar un plan de trabajo y plasmarlo del día a día. Usted hace mención que quienes están en la actual administración o administrando o aspiran uno de los cargos que tendremos los ecuatorianos que votar para el marzo 24 del 2019, hay que preguntarles qué han estado administrando, pero seguramente si pudiéramos poner en este mismo set, en este instante, Marcelo Cabrera le diría, pero yo tengo mi experiencia, yo ya estuve administrando el municipio 2 ocasiones, tengo suficiente experiencia para la reelección que pretendo. ¿Qué le diría a usted? Bueno, no solamente 2 periodos en la alcaldía, 2 periodos también en la prefectura, así es. Realmente la respuesta no mía, sino yo creo que los ciudadanos sería, bueno, con 4, 8, 12, 16 años aproximadamente, cuéntenos realmente los resultados efectivos de su administración. Y si vemos que la ciudad no ha tenido la planificación como estamos seguros que es así, como todos podemos evidenciarlo en nuestro día a día, entonces la respuesta es fácil, se responde facilito. Si usted me permite, no le voy a hacer una pregunta a usted, pero a los ciudadanos. Claro, hágala. Si ustedes me permiten, digamos que yo tengo mi negocio, mi tienda de la esquina del barrio, y por alguna razón no tengo la capacidad este rato de poder seguirla administrando, lo que fuese, y tengo que contratar a alguien para que administre mi tienda, mi patrimonio, lo que he logrado hacer durante muchos años. Usted, querido amigo, querida amiga, ¿a quién contrataría? ¿A un político de carrera o a una persona con capacidad de gestión administrativa? Es un poquito lo que tenemos que hacer igual para nuestra ciudad. Nosotros estamos dando a nuestra ciudad nuestro patrimonio. Este es nuestro patrimonio. Entonces, ¿a quién le vamos a otorgar? ¿A un político de carrera o realmente a una persona que pueda tener la capacidad de gestión administrativa? Uno de los problemas que hemos tenido con el actual administrador de la ciudad, hablo como ciudadanos, hablo como cuencanos, es de que gran parte de los problemas que se viene pateando la pelotita y dice, en realidad son heredados. Para cuando usted, de ganar, claro, la alcaldía, asuma el sillón de la ciudad, se ponga al frente de Cuenca, la tercera ciudad más importante de Cuenca, ¿a quién va a botar la pelota? ¿A quién va a responsabilizar? ¿O usted tiene la capacidad de enfrentar y asumir también los retos insignes de lo que usted ha decidido? Mi querido Juan Fernando, yo hago una repregunta nuevamente retórica. ¿Qué sacamos aculpándole a la anterior administración de lo bien, mal o lo que ha dejado de hacer? O sea, ¿con eso logramos algo
con eso mejoramos la situación. Pero ahí hay tema que, por ejemplo, que por falta de fiscalización, por falta de contratos bien hechos, por otros problemas puntuales, tenemos repercusión de millones de dólares. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. A lo que me refiero es, culpándolo, no hacemos nada. Responsabilizándolo, sí. Y que obviamente con esa responsabilidad que tuvo, que dé la cara ante la sociedad, si es que toca ante la justicia, y más aún ante su conciencia. Pero esa es la responsabilidad. En nuestro caso, si tenemos el favor de la ciudadanía, para nosotros es clarísimo, ahora que usted habla de contratos y un poco de cosas, la información tiene que estar abierta para que los ciudadanos conozcan, para que los entes de control puedan llegar y hacer las verificaciones que tengan que hacer y determinen lo que tengan que determinar. Pero eso no significa que inmediatamente tengamos que estar trabajando mientras ellos hacen su trabajo. Si no, nosotros vamos a estar tal vez sentados esperando que digan sí, el señor no hizo o sí hizo lo que fuese, y nosotros cómo le damos a una solución a una problemática de la ciudad. Se abrirá, se transparentará, porque yo creo que es fundamental que los cuencanos tengamos conocimiento de cómo se ha estado manejando, no solo en esta administración, sino en las anteriores, hasta donde la ley nos permita, pero inmediatamente tenemos que estar dándole solución. No sé, se me ocurre un ejemplo muy chiquito que no voy a ahondarlo, alguna vez ya lo hicimos con usted, del tranvía. El tranvía, nosotros estaremos ocupados en que funcione y sea autosustentable. ¿Usted cree que debe funcionar? Y solo para terminar, y abrir la información para que las entes de control y la ciudadanía conozca cómo está. Pero nosotros tenemos que estar ocupados de que funcione, porque si no vamos a botar $300 millones a la basura, 300 millones que nos cuesta absolutamente a todos nosotros. A ver, ¿va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Hay que hacerlo funcionar más bien, o sea, tenemos que hacerlo funcionar. Ahí viene una preocupación que incluso a través de este medio de comunicación lo hemos abordado en diferentes especiales, con diferentes entrevistas. El costo del funcionamiento del tranvía aún sigue siendo bastante incierto, aún está rodeado de una nube negra de desinformación. Pero a cálculos de grosso modo que hace, por ejemplo, el ingeniero Eduardo Cardoso, logra colegir que la tarifa real no debería ser menor a $1.60. Ese por un lado. Por otro lado, tenemos las deudas que deben pagarse. Hay que tener en cuenta de que para esta época ya debería el tranvía llevar varios años de funcionamiento. Este tiempo que no ha funcionado el tranvía no nos ha permitido reservar nada para empezar a pagar el crédito con Francia. Tanto es así que el alcalde en la sesión solemne del pasado 3 de noviembre intentó buscar, si el término cabe, botarle la pelotita, la responsabilidad al gobierno, pero el gobierno, como es experto, el actual mandatario es experto, fue tan amable, tan bonito, le dijo que sí, que no, que sí, tal vez, y a la final 2 cuotas y no pasa. Y eso también sí cumple, porque no nos vayan a terminar reendosando otro terreno como el terreno del cuartel Cayambe, que a la final, según las estimaciones, no vamos a poder vender en lo que esperamos, es decir, aún tenemos un hueco. Con todo ese contexto, es correcto. ¿Cómo poner a funcionar el tranvía si eso quizás pone en riesgo el gasto corriente del municipio? Totalmente de acuerdo con usted, es una ocupación que debemos estar los que estamos precisamente como y perdón que me haya robado tanto tiempo. No, contextualizar. Es que usted tiene toda la razón y los ciudadanos tenemos que tener claro la película. Yo le divido el tema del tranvía en 2 partes. La una es precisamente el cómo pagar la inversión, y la segunda, que es la operación propiamente dicha. La primera parte, el cómo pagar la inversión que se ha hecho, justamente ya se tiene pues un préstamo, son 2 cuotas semestrales durante 10 años de 2.600.000 y alguna cosa por el estilo. Ahí están los 50 y algo más de millones de dólares que son en los 10 años. Sin embargo, yo creo que habría que analizar cómo fue manejado y concebido la parte de la inversión como tal. En la teoría económica se habla o se llama una parte de costos hundidos, es decir, hay algunos costos que lamentablemente ya no se pueden recuperar y habrá que ver cuánto de la inversión total puede asignarse a esta parte de costos hundidos y cuánto de la inversión realmente es una inversión que hay que pagarla y poder proyectar el flujo. Si toca, lamentablemente, proyectar el flujo a mayor plazo para que el flujo de caja anual del municipio no sea afectado, habrá que ver las condiciones en las cuales se puede renegociar este tipo de deudas. Es algo natural y normal, es cuando uno va a comprarse, pues no sé, la cocinita o la refrigeradora.
a ver, la cuota me da o no me da. Si me da y no me aprieta la liquidez mensual, pues la compro. Caso contrario, pues no lo hago, o en su defecto ya no saco a 6 meses, sino le saco a 12, a 18. Es más o menos parecido. Yo me voy un poco más a lo segundo, que es lo realmente complejo, porque lo segundo va a ser la operación diaria, es decir, la inversión ya está. Ahora la operación diaria es la que me va a permitir o cubrir los costos o todos los días generar un agujero más grande. ¿Y cómo lo vamos a tapar? Eso para nosotros... Ahí está el detalle, como diría Tres Patines. Ahí es donde nosotros realmente sí estamos ocupados en el sentido de entender. No tengo la cifra del ingeniero Cardoso, alguna vez nos reunimos con él, ha hecho un análisis bastante sesudo realmente, pero habría que determinarlo antes de. Nosotros consideramos que el tranvía es obviamente una pequeña parte del sistema integrado de transporte, pero hay que buscar la forma como puede ser lo más autosustentable posible. Eso no significa que ya el 100% de la operación sea pagada. Me explico un poco mejor. El tema publicitario al interior del tranvía. Son espacios de publicidad donde estoy seguro que las empresas privadas estarían dispuestos a hacer un pago para tener algo de promoción de su empresa, obviamente cuidando la estética, cuidando lo que se tiene que cuidar. Transportes públicos de otros países lo usan. Entonces habría que ver un poco qué tan valorado puede llegar a ser un espacio dentro del tranvía para que se pueda hacer este tipo de publicidad. Y eso sí seguramente puede hacérselo mensualmente y puede tener un retorno interesante. 1, 2, ya que el tranvía se habla que también va a servir para el tema turístico, porque algunas personas tal vez me malentienden cuando hablo del tema turístico, que lo vamos a enfocar solo a eso. No, el tranvía es para movilizar a la gente, pero solamente en un sector, norte-sur, sur-norte y nada más. O sea, no sirve para nada más que eso. Pero si nosotros podemos ligarlo a la parte turística y, por ejemplo, generar unas tarjetas particulares para que el turista pueda coger y subirse y bajarse el tranvía las veces que quiera durante el día, y esa tarjeta le permite entrar al museo, a la catedral antigua, a la catedral nueva, posiblemente, no sé, el museo del sombrero de paja Toquilla, en fin, habría que elaborarlo, pero esto es un tema de una tarjeta específicamente turística donde el servicio es adicional, es más, para que pueda recorrer y hacer otro tipo de eventos. O sea, se me ocurre, si presenta la tarjeta puede ir a algún establecimiento, algún restaurante y tendrá un descuento adicional en convenio con la parte privada. Hay que ser creativos, hay que ser recursivos, porque si no somos y solamente vamos a esperar a que la población que va a usarlo todos los días por su trabajo, por su movilización normal, vaya a cubrir los costos, parece que es difícil. Tanto así que el estudio hablan de 35 a 50 centavos, que es el valor no que va a costar, sino que va a ser cobrado a los ciudadanos. Pero sería gravísimo, porque hay que ver que detrás de eso se ha ofrecido que sea una tarifa plana, es decir, el transporte de manera integrada subiría, y es algo que no se está diciendo. De 31 a 35. Sin embargo, yo estoy seguro que va a ir a 35. ¿Por qué va a ir a 35? Porque obviamente es lógico, no vamos a afectar, entre comillas, el bolsillo del ciudadano. Pero mis queridos conciudadanos, igual vamos a estar afectados. Si no es directa, será indirectamente. Porque si va a costar 35 centavos y supongamos que el costo de operación es de 50 solamente por el rango que hablaban, son esos 15 centavos que de algún lado tiene que pagarse. ¿De dónde? Posiblemente por otro lado, tasas, contribuciones, mejoras, tal vez subida de predios. Entonces, esa es la parte que, como yo digo, una persona o un grupo de personas que han estado en la administración y pueden gestionar de una manera eficiente con ideas, con grupos de trabajo, porque ya lo han hecho de una u otra manera, versus los que realmente se sientan en un escritorio y dicen, ok, vamos a ver si es que será bueno para la ciudad. Pongamos un tranvía. Y poniendo el tranvía vivimos lo que vivimos. O sea, esa es la diferencia entre quien está solo jugando con la ciudad y quien quiere que las cosas sean sumamente serias y formales de la misma. A nuestro medio de comunicación, en el espacio de lunes a viernes, donde nosotros brindamos la opción donde su voz es la W a través de la línea convencional y la línea celular, nos ha llegado de manera reiterativa una opinión de varios ciudadanos que confluye a un mismo objetivo. ¿Por qué no pensar en hacer del transporte urbano, que de hecho es un servicio público, parte o de manera directa manejada por la municipalidad, como sucede fuera del país, en otros países? Bueno, de hecho es una pregunta que también yo me la hago y digo, bueno, si los señores de transportistas dicen que no es rentable, que es muy complicado el tema del transporte con las tarifas que ellos tienen, con los gastos operativos, bueno, entonces habrá que ver también si la eficiencia ya que ellos estén manejando en sus empresas. Yo
creo que al final del día, si es que puede haber una conjunción, pero realmente no política, sino técnica entre los transportistas y la municipalidad, yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo. De hecho, los transportistas no necesariamente tienen por qué cubrir toda la ciudad. Con las unidades que están cambiando actualmente pueden manejar diferentes rutas, y las nuevas rutas que se requieran puede la administración realmente llegar a tomarlas. Pero es un análisis técnico. Realmente yo lo que le estoy exponiendo son ideas, porque a mí me gusta hablar con números, con cifras, ya cuando tengamos la información. Usted tocó hace un rato algo importante. A estas alturas del partido no sabemos cuál va a ser el costo de operación, y realmente es terrible que no sepamos. Estoy seguro que la municipalidad lo sabe, pero probablemente como al menos tienen un número bastante como más hay cerca. Un costo político, entonces mejor no lo digo, porque si no eso va realmente a ser algo terrible para posiblemente aspiraciones futuras a una reelección u otras dignidades o lo que fuese. Yo creo que lo que más le conviene a cualquier persona, si quiere realmente crecer en este ejercicio del servicio público y la política, para el cual realmente yo no me veo como carrera política, esa es la realidad, es la frontalidad, es la transparencia. Yo creo que vamos a aplaudirle a los ciudadanos al administrador que nos hable con claridad, que nos insere las cifras del día, cómo están las cosas. Pero lo peor que podemos tener es ocultar información, postergar información nuevamente por cálculos. Posiblemente cuando los ciudadanos estén ya escuchando o repitiendo esta entrevista, seguramente en redes sociales, ya habrán algunos actores adicionales que han ratificado o han inscrito su candidatura. Pero yo le digo que al día de hoy, o hasta hace más bien una semana atrás, habíamos 1 o 2. El resto de personas siguen haciendo cálculos políticos. Me conviene, no me conviene. Suma, no suma, suma, resta. Y yo creo que al final del día a la ciudad no hay que verle con cálculos políticos. A la ciudad se sirve porque se le sirve. Caso contrario, pues damos un pasito al costado y no ha pasado nada. Ese es un tema bastante interesante, ingeniero Palacios. Lo que pasa es de que no puedo obviar la pregunta. ¿Se puede ser político y al mismo tiempo no mentir? ¿Ser franco? Sí. Disculpe, ciudadanos, la tos. Y no, les pido perdón, por favor, por este tema. Sí se puede ser político como su expresión lo demanda, servicio. El tema es que ya no existen muchos políticos, lo que existen son politiqueros. Esa es la gran diferencia. Porque política es servicio. No falta el político que salga precisamente, y hasta el día que se está transmitiendo este programa probablemente aún quedan muchísimos de los candidatos que veremos en la papeleta negando que van a ser candidatos. No, solo si la gente lo pide, solo si las calles lo claman. Yo no veo ni a la gente pidiendo ni a la gente clamando, y aún así estoy seguro que van a estar en las papeletas. Y ahí es donde a mí me nace una nueva pregunta. Si dicen que el hacer política en la ciudad, en el país, es duro, es complejo, porque tenemos que trabajar 12, 14, 15 horas, no hay sábados, no hay domingos de descanso, la familia, que es lógico, pues obviamente es complejo, los juicios de valor que se emiten sin realmente conocer las cosas. ¿Por qué quieren seguir? O sea, yo realmente me hago esa pregunta siempre con el mismo respeto. ¿Cuál es su motivación? Yo les estoy contando cuál es mi motivación, mi sueño y mi visión de esta ciudad, que ojalá podamos realmente en conjunto los ciudadanos llegar. Pero ustedes que ya estuvieron, que ya tuvieron la posibilidad, que ya han tenido la experiencia, ¿cuál es su realmente motivación para continuar 4 años más, 8 años más? Tal vez es el recelo a que una vez que salgan no sepan a qué se van a dedicar, porque realmente ya hicieron una carrera política y eso es lo único que saben hacer. O realmente porque tal vez hay cosas que quisieran medio tapar porque no quieren que se sepa o salga a la luz pública, o porque tal vez ya es su modus vivendi y estamos acostumbrados a esa pleitesía que de alguna u otra forma generan los ciudadanos y esa zona interesante de lo que es el manejo del poder. Son preguntas yo creo que muy válidas que no solamente me hago yo, se hace la ciudadanía, y claro, ustedes en su foro interior tendrán la respuesta correcta. Ya veremos cuál es la respuesta que nos dan a los ciudadanos en sus discursos de campaña. La situación de usted como candidato quizás se asemeja de alguna manera a otras candidaturas, es decir, ciudadanos que emergen fuera de la arena política tradicional buscando traer opciones diferentes a los cuencanos, para ser más concretos.
Si uno de estos otros candidatos le propone hacer binomio, es decir, quizás una vicealcaldía o usted a la alcaldía y la otra persona a la vicealcaldía, ¿lo reconsideraría? Le comento, mi querido Juan Fernando y queridos conciudadanos, para nosotros sería incoherente este rato pensar una alianza o un acuerdo con quienes han estado administrando la ciudad, la provincia y el país, porque creemos que esa no es la manera. Ciertamente, al mismo tiempo, yo sí invito a este Frente Ciudadano que se sumen otros movimientos, partidos, colectivos, gremios, colegios, porque una vez más, si no nos unimos los ciudadanos, si no nos juntamos, no vamos a salir adelante. Yo hago esta reflexión y tal vez, perdónenme si ya ocupo esta analogía. Ninguna familia dividida sale adelante, ninguna. Por lo tanto, ningún barrio, ninguna parroquia, ninguna ciudad saldrá adelante si estamos divididos. ¿Complicado ponernos de acuerdo todos? Sí, complejo. Pero en las cosas fundamentales, importantes, yo sí creo que podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en la planificación, en la reestructuración municipal, en erradicar cualquier acto de corrupción que pudiera estar. Yo creo que los ciudadanos en su conjunto, ¿cómo no van a estar de acuerdo con esto? Tal vez el cómo hacerlo posiblemente tengamos discrepancias, pero no importa, buscaremos la manera de ponernos de acuerdo. Pero si tenemos el qué, el norte clarísimo, los ciudadanos en su conjunto vamos a sumar, vamos a ir hacia allá. Y este es un poco lo que yo invito. Qué pena, de alguna manera, tener que decir que con las administraciones actuales no podamos llegar a un acuerdo, porque, insisto, parte de la coherencia de lo que uno está hablando. Si yo estoy indicando que la administración no ha sido competente, que el modelo de gestión territorial ya es caduco y se puede mejorar, ¿cómo podríamos llegar a un acuerdo para hacer qué? Para que ellos tal vez se sumen a lo que nosotros queremos proponer, le veo un poquito difícil, porque ahí va a empezar las famosas negociaciones de espacios de poder. Y como yo decía hace un momento, mientras menos presión social, política y económica se tenga, la libertad de acción y de gestión es mucho más sencilla, porque si se tiene que tomar decisiones duras, se las toma, porque no existe nadie atrás, ni un gremio, ni un partido político, ni un grupo económico que tenga que decirle a la administración qué es lo que tiene que hacer. Gracias por habernos acompañado, amigos oyentes, y quienes también a través de las redes sociales de W Radio estuvieron con nosotros. Será hasta el próximo episodio de A Fondo, el próximo domingo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito,